Guillermo Vázquez Handal en el estudio como cada jueves. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, qué gusto de tenerte de vuelta. Bienvenido. Gracias. Digo, ya llevabas días, pero yo es la primera vez que te veo. Es un placer acompañarte como siempre. Gracias, Guillermo, el gusto es mío. Cumplió la presidenta, dijo que ayer presentaría la propuesta de reforma electoral, lo hizo. No conocemos, digamos, el desarrollo de cada uno de los ejes a fondo, solo, digamos, por encimita. Partimos, si quieres, de lo último. Guadalupe Tadei hoy se manifestó respecto a esta reforma. Ya no me acordaba yo de Guadalupe Tadei, creo que ha estado Sí, mesurada, bajo perfil. de bajo perfil, resignada, yo no lo sé, pero habla sobre el famoso PREP que Morena pretende desaparecer. Y tiene razón. Llama la atención porque además está ligada, cercana al gobierno, ¿Sí? en términos de sumisión y de disciplina. Pero lo que dice es cierto. Si nos ha llevado tantos años darle a las elecciones un cariz de certeza, hay instrumentos que acompañan esa certidumbre. Sin lugar a dudas, uno de ellos es el PREP. Tiene razón también cuando dice que si se elimina el PREP tiene que haber algo que lo sustituya, pero lo que la iniciativa pretende es no gastar. Sí. En el concepto de abaratar la elección, se pueden llegar a riesgos como estos porque independientemente del conteo en los distritos, vamos a tardar en tener información y eso abona a la especulación, abona por supuesto a las teorías del caos que pueden surgir el mismo día de la elección y creo que esta es una prueba que ya se superó. Sí. Independientemente de cuánto cuesta un sistema electoral, y no voy a comparar con el de ningún país, el nuestro es tan imperfecto como cualquiera, pero ha dado resultados y ha permitido alternancias permanentes. Sí. Yo la verdad, ahora sí, por primera vez voy a estar de acuerdo con la señora Tadei, casi nunca lo estoy, tiene toda la razón. A mediodía, Luisa María Alcalde se comprometió en entrevista con López Dóriga que el conteo, los conteos que se hacen los miércoles después de la elección del domingo, comenzarán el domingo por la noche y en cuanto comiencen habrá una actualización inmediata tal y como ocurría con el PREP. Es decir, no habrá PREP, pero los conteos serán inmediatos. ¿Podemos confiar en esa afirmativa y podemos confiar en que el INE con un presupuesto mucho más bajo tendrá en tiempo real una actualización? Claro que no, es un tema de logística, es un tema de procesamiento de datos, que además son muchos datos. Y cada vez más datos. Y cada vez más. Entonces, no me imagino que, como estamos acostumbrados, 11 de la noche más o menos, ya tenemos un perfil muy claro de hacia dónde va la elección, quién va a ser el ganador. Y qué sabrosas son esas horas que estamos viendo quién sube, quién baja. Claro. Toda esa especulación, esa estufa electorera previo al conteo de los miércoles. Pero imagínate si además si hubiera un escenario de competencia extrema, donde los márgenes entre un candidato y otro fueran cerrados. Sin PREP, con los conteos, no va a dar tiempo. Las cifras pueden ir cambiando, no me refiero por manipuladas, sino simplemente por la logística del conteo, sí, de claro, los votos que llegan de los lugares más lejanos o de los más cercanos, lo rural, lo urbano. Creo que sería un desbarajuste, por decirlo menos, una desorganización. Y insisto, esto abonaría mucho, mucho a la especulación que tanto daño hace, a la polarización. Hay cosas en las que no debes de ahorrar y esta es una de ellas. Ahorran los partidos, argumenta Morena, que cuando no hay elecciones se les da un presupuesto vasto, tanto como cuando las hay. Y ese es un punto toral de la oposición y de la oposición que se está creando adentro de la propia alianza. Proponen reducir presupuesto, pero la fórmula de entrega del mismo no cambia, es decir, el partido que tiene más registros y más votos seguirá teniendo más dinero. ¿A quién beneficia eso? Al partido en el poder. Sí, y en el PRI, y benefició al PRI, y benefició al en su momento, momento. Pero digamos que en el planteamiento de la reforma, el hecho que suena muy bien de origen, decir vamos a reducirle el presupuesto a los partidos, no es parejo. Y eventualmente también hay que entender en dos sentidos. Uno,
que el financiamiento público evita la tentación de que los partidos se vean contaminados con dinero del crimen organizado, por ejemplo. Pero ya van a poner candados para que eso no pase. Pues a ver, siempre han existido y nunca se han atendido. Y si vamos además a la lógica de la ética de cómo escoger candidatos, hoy precisamente quien tiene más escándalos es el partido en el poder. Y personajes muy cercanos al expresidente, empezando por su hermano. Por decirlo menos. Sí. Y el otro argumento tiene que ver que con la vida interna de los partidos, ese dinero, para no confundirnos, no necesariamente va a propaganda o a gasto de campaña. Mantienen nómina, mantienen edificios, mantienen una cierta infraestructura que es lo mínimo necesario para poder trabajar. Sí. Quitarles ese dinero los llevaría a una inanición que, por supuesto, cuando viniera el proceso electoral, los haría mucho más débiles. No al partido en el poder, porque es el que más recibe, y además ellos tienen una ventaja comparativa enorme. El gobierno entrega programas sociales. De alguna manera, el gasto en publicidad del partido se reduce porque ya tienen la publicidad del gobierno. Hablemos de las listas plurinominales. En el Senado de la República dejarán de existir por completo el que gana y la primera minoría. Tan, tan. Yo creo que ahí, yo no le movería. Me gusta la idea. En diputados, a mí me parece bien que todos vayan a la urna, que no haya listas plurinominales, porque por algo está Lito ahí, por algo está ahí Marco Cortés. En Sinaloa, una diputada priista repitió consecutivamente, y siendo priista se brincó a Morena y ahora es secretaria de Educación, es decir, y antes fue diputada. Hay quienes duran 18 años. Pablo Gómez. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un conocido ejemplo. Ahí estoy de acuerdo, pero cuando hablamos del otro porcentaje, por circunscripción, que te van a dar una lista de hombre y de mujer y otra boleta, y menos presupuesto, ahí ya como que se me hace bola el engrudo. Y acordeones. Y acordeones. Porque estaríamos ante para un escenario... facilitar la votación. En lo del Poder Judicial no facilitó nada. En todo caso, encaminó. Y en esta trampa de decir que va a elegir la gente, podríamos ver una repetición exacta del operativo de los acordeones. Pero ahí el riesgo mayor sí tiene que ver con las proporciones. Porque el hecho de escoger 100 por voto, segundo mejor lugar, el hecho de escoger 100 por lista, en el segundo caso, sí podría generar un desequilibrio enorme que podría llevar a un tema de sobrerepresentación de nueva cuenta. En la vida interna de los partidos, y eso es entendible, tiene que haber ciertos lugares para que tu mejor representación vaya a las cámaras. Las personas más capacitadas, más preparadas o con mayor experiencia, que no necesariamente son las más populares para alcanzar el voto. Sí. En esta comparativa, podría pensarse en un equilibrio de hasta cuántos. Es decir, a lo mejor, lo que le hubiera parecido mejor a la oposición y a los mismos aliados que lo dejarán de ser y se volverán enemigos, porque no la van a aprobar, Sí. es haber dejado un porcentaje de plurinominales, yo les llamaría de partido, que es tu representación de tu dirigencia, de tu postura, porque sí requiere un nivel de capacitación. Sí. Pero a ver, los partidos seguirán poniendo sus nombres. Pero tiene que ir al voto. Sí, claro. Es decir, Alejandro Moreno se puede postular. ¿Y tú te imaginas que alguien votaría por él? Pues, ¿Que sería segundo mejor lugar en una elección? Lo veo complicado, lo veo complicado. Y eso sí rompe con una dinámica tradicional que tiene que ver y que pasa en los parlamentos europeos, que son sistemas diferentes, de poder llevar al debate legislativo a tus mejores hombres y a tus mejores mujeres. Llevarlo a un simple hecho de votos y de popularidad, está demostrado que la popularidad se puede construir de muchas maneras y no precisamente de las mejores. Sí. Por lógica, los principales afectados, que van a ser el Verde y el PT, que siempre han gozado de ese beneficio, no solo no van a votar la iniciativa, van a provocar que se rompa la alianza electoral en el 27 y en el 30, porque en la explicación política, si me estás votando en contra de una iniciativa, dejamos de ser amigos y nos vamos a volver enemigos o rivales. ¿Crees que se atore? No, no tengo duda. Además, porque además lo has entrevistado y él además lo ha declarado abiertamente,
desde que se presentó, me refiero al senador de Chiapas, Luis Armando Melgar, que además reveló... Que se enojó, por cierto, la última vez que hablamos con él un fin de semana. Pues mira, lo conozco desde hace muchos años, fuimos compañeros en la prepa y se le da mucho eso de enojarse. Se enojó. Bueno, pero eso es otro tema personal de Luis Armando. El tema ahí tiene que ver con que hoy reveló que aparte de su voto en contra, que lo viene publicando desde hace tiempo, en la bancada del Verde, en el Senado, que son 16, por lo menos 7 la van a votar en contra. El PT no ha dicho nada porque a lo mejor están jugando a los números. Si ya el Verde la va, digamos, a vetar o a votar en contra, yo no me peleo con la presidenta, incluso hasta la voto a favor, porque de todas maneras no va a pasar, y a lo mejor yo sí mantengo la alianza electoral. Pero yo no tengo ninguna duda de ¿No les que... alcanza con el PT solo? No, no les alcanza. No, por supuesto que no. Con esos 7, con que votara Luis Armando, ya no pasa. Y el asunto tiene que ver ya con el juego de las estrategias. A lo mejor el PT está diciendo que ellos se encarguen, yo no rompo la alianza. No tengo la menor duda numérica, política, de intenciones y de motivaciones que la iniciativa vaya a pasar. La presidenta se ha mantenido en que no va a hacer ningún cambio. Sí. Y eso va a tener un costo político sin lugar a dudas. Y la reflexión tiene que ver además, porque se habló mucho, de las presiones que ambos partidos estaban haciendo de obtener candidaturas a cambio. Lo comentamos incluso aquí contigo antes de que te fueras. No hay compensación alguna, ninguna gobernatura, ni ninguna posición en el gabinete que contra... No, la mayor compensación duraría 6 años. Y no alcanza. Y no alcanza. Y no alcanza. Claro, sabemos que hay una ambición feudal personalísima a través de Jorge Emilio González, pero esto va en contra de la sobrevivencia del partido. ¿A qué me refiero? Que ni sus mismos miembros se lo van a permitir. Por tanto, sí, yo apostaría a que la reforma no va a pasar, pero me voy a ir más adelante y que esto va a romper la alianza electoral ya para el 27. ¿Quién gana y quién pierde? Digo, los partidos, el PT y el Verde, yo creo que por naturaleza pierden al desplazarse del más grande. Se mantienen porque las cosas quedarían legalmente en el mismo estatus que están para la elección del 27. El asunto es que ya al no ir en coalición con Morena, porque se van a pelear, porque se van a dividir, eventualmente al ir solos no tampoco tendrían la capacidad de lograr los números que hoy presumen. Hay algunos lugares o regiones donde sí pueden ganar distritos, pero pierden mucho. Y yo creo que Morena gana al deshacerse de rémoras. Morena gana al dejar de permitir los chantajes, particularmente del Verde y de Jorge Emilio González. Estoy seguro que no es que la presidenta lo haya planeado así estratégicamente. Me van a votar en contra de la reforma y me deshago de ellos, pero le va a salir bien. Guillermo Vázquez Janda, los vemos el siguiente jueves. Por supuesto, Juan Pablo, muchas gracias. Son los otros datos, la pausa es breve, no se